advertir. La palabra advertir, etimológicamente hablando, se compone del prefijo ad, que significa hacia, y el verbo vertere, que significa volver. Es un verbo transitivo que sirve para hacer que alguien dirija la atención u observe, y denota un estado o un evento que requiere la existencia de dos participantes o dos argumentos. Por eso, entre las connotaciones de advertir encontramos las palabras aconsejar, amonestar, enseñar y prevenir. En los idiomas originales de la Biblia, la palabra advertir significa iluminar mediante advertencia, cercar alrededor, guardar, proteger, cuidar, mirar, avisar, llamar y amonestar. Se puede decir entonces que advertir es fijar en algo la atención, es llamar la atención de alguien sobre algo, hacer notar u observar, aconsejar, amonestar, avisar, cercar, cuidar, enseñar, guardar, iluminar, mirar, observar, prevenir o proteger. En la Biblia, la palabra de Dios como la suprema autoridad en toda cuestión de vida y fe, y como el medio por el cual Dios da a conocer todas aquellas cosas imposibles de conocer de otra manera, se encuentran innumerables advertencias para que el hombre fije su atención, sea enseñado, sea prevenido, sea amonestado en toda cuestión de vida y fe. Veamos una de esas advertencias dichas por el mismo Señor Jesucristo en el tema del perdón entre hermanos y lo que este tema nos enseña. Las ofensas como tropiezos. En un mundo en donde los verdaderos creyentes nacidos de nuevo pecan, hay mucho que perdonar, no solo por ofender a Dios, sino porque al trabajar junto a otros verdaderos creyentes nacidos de nuevo, es inevitable que surjan ofensas entre hermanos. Ofensas que pueden llegar a ser un estorbo o un impedimento para que la relación entre ellos y Dios llegue a ser la relación que Dios espera y que Dios desea. En este contexto de las ofensas que pueden llegar a ser tropiezo, surge la advertencia de nuestro Señor Jesucristo sobre el perdón, que es el factor fundamental que evita que las relaciones se derrumben por completo. En Lucas capítulo 17, versículos del 1 al 2, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. En la primera parte de Lucas capítulo 17, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo introduce el tema del perdón con una advertencia, cuando le dice a sus discípulos: mirad por vosotros mismos, que se puede entender como mantengan la guardia, tengan cuidado, así que cuídense. Lo que a primera vista parece una introducción inusual al tema sobre el perdón. En este contexto del perdón, la advertencia es a tener cuidado de no ofender a ningún hermano en la fe, al punto de hacerlo tropezar. Y continúa con algunas enseñanzas sobre el perdón, cuya dificultad no está en conocerlas, entenderlas o discernirlas, sino en la voluntad de ponerlas en práctica. Así como les dijo a sus discípulos en el contexto del perdón, hoy nos dice a nosotros: manténganse en guardia, tengan cuidado, así que cuídense de no ofender ni servir de tropiezo a ninguno
de sus hermanos, mucho menos a uno solo de los pequeños. Si tu hermano peca contra ti. En la segunda parte de Lucas capítulo 17, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo entra a desarrollar el tema del perdón y le dice a sus discípulos: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, si tu hermano pecare contra ti, es claro y es preciso en cuanto a dos aspectos. El primero, que tanto el ofendido como el ofensor deben ser hermanos en la fe, miembros de la familia de Dios, verdaderos creyentes nacidos de nuevo, y por lo tanto está refiriéndose específicamente a un pecado cometido por un creyente en contra de otro creyente. El segundo, que el pecado al que hace referencia el mandato de nuestro Señor Jesucristo es contra ti, lo que significa que en el ámbito personal de validez de este mandato es personalísimo, que incumbe única, exclusiva y directamente a la persona ofendida y al ofensor, como individuos bien determinados. Esto nos enseña que debemos ocuparnos en nuestros propios asuntos, no haciendo nuestras las ofensas que no han sido cometidas en contra de nosotros. ¿Cuántos millones de hermanos habrán en este momento con relaciones sin reconciliar, sin posibilidad de restauración para entrar en un caminar más profundo en el Señor y con el prójimo? Porque han hecho suyas las ofensas que no fueron cometidas contra ellos. Debemos ocuparnos en nuestros propios asuntos. Y cuando nos ofenden, no buscar aliados, ni provocar la ira de otros en contra de nuestro agresor. ¿Cómo lidiar con los pecados contra ti? Es parte de la naturaleza del ser humano hacerle frente a las dificultades que surgen en la vida. Como verdaderos creyentes nacidos de nuevo y frente a las ofensas que se reciben por parte de los propios hermanos en la fe, la Biblia, la suprema autoridad en toda cuestión de vida y fe, nos enseña y nos instruye sobre el procedimiento para hacerle frente a las ofensas, perdonar y restaurar la relación con nuestros ofensores. Sin embargo, como ya lo mencionamos, la dificultad no está en conocer, entender o discernir la información y el procedimiento bíblico, sino en la voluntad de ponerlos en práctica. Porque a menudo el perdón suele ser un proceso doloroso, más aún si la ofensa produjo en el ofendido un desequilibrio injusto, indignación, complicaciones y perjuicio. Veamos algunas de esas maneras como muchos verdaderos creyentes nacidos de nuevo deciden hacerle frente a las ofensas. La primera, lloriquean y se compadecen y sienten lástima de sí mismos. Involucran a otros para que vean y compartan su condición, lo que están sufriendo por el daño o el perjuicio que le causa la ofensa que les hicieron. Pero esto no es lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó que hiciéramos. La segunda, se enfurecen y quieren dar a conocer su ira. Van tras el ofensor con ira para reclamarle, o iracundo, golpean paredes, golpean puertas, patean sillas, cualquier otro objeto que esté frente a ellos. Lastiman a animales indefensos, lastiman a otras personas, descargando su ira contra ellas, más si son personas indefensas
como niños y como mujeres. Pero esto tampoco es lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó que hiciéramos. Tercera, comparten con miembros de la congregación que quieran escuchar lo que tiene que decir acerca de la ofensa de la que fueron víctimas. Y sin el ánimo de pretender estar chismeando, lo que quieren es protegerlos para que ellos no sean lastimados también. Y les advierten para que no les suceda lo mismo. Pero esto tampoco es lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó que hiciéramos. El procedimiento bíblico. Nuestro Señor Jesucristo es claro y es preciso en cuanto al procedimiento y nos enseña que si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Lo que significa es que si realmente se desea tener éxito en el proceso de reconciliación a través del perdón, hay que hacerlo en privado, es decir, no hay que involucrar a otros. Notemos que en su enseñanza nuestro Señor Jesucristo no dice que hay que sentarse en un rincón, sentir lástima por uno mismo. Tampoco dice que se debe explotar de ira, reclamando iracundamente al ofensor o reclamando iracundamente a quien sea, desquitándose con objetos, animales, con otras personas. Ni tampoco dice que hay que ir a contárselo a otros, sea quien sea. Nuestro Señor Jesucristo dice que hay que ir con quien pecó contra ti y hablarle al respecto, es decir, hacerle ver lo que hizo para que reconozca su falta si es que la hubo. El ofendido debe ir a buscar al ofensor. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que quien tiene la obligación de tomar acción en el proceso de reconciliación a través del perdón es el ofendido. Que cada vez que nuestro hermano o nuestra hermana peca contra nosotros, somos nosotros los ofendidos los que tenemos la obligación de tomar acción, es decir, los que estamos obligados a acudir a él o a ella. ¿Por qué el ofendido debe buscar al ofensor cuando es él el agraviado? ¿No debería el ofensor ir a buscar al ofendido? El ofendido es el obligado a ir, porque es posible que el hermano o la hermana no sepa que ofendió, que todo sea un malentendido. Entonces, la regla es, el ofendido va porque es él el que siempre sabe que fue ofendido. ¿Qué significa reprender? La palabra reprender que nuestro Señor Jesucristo usa para este pasaje significa hacerle reconocer su falta, es decir, presentarle los hechos desde la perspectiva de él como ofendido, con mucha prudencia y sabiduría, para luego esperar cualquier posible explicación que pueda aclarar o mitigar la situación. La enseñanza termina cuando nuestro Señor Jesucristo dice, y si se arrepiente, perdónale. 7 veces al día. Si la primera parte del procedimiento es difícil, si no se tiene la voluntad en el Señor ni un espíritu perdonador, la segunda parte planteada por nuestro Señor Jesucristo será más difícil, porque la instrucción es, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Por supuesto, cuando nuestro Señor Jesucristo dice 7 veces, no simplemente está redondeando un número o diciendo un número así porque sí. Lo que significa, en efecto, es que siempre y cada vez que suceda
de esa manera debes perdonar. Nuestro Señor es claro y determinado en cuanto a su enseñanza sobre el perdón, demandando de todos los que son verdaderos creyentes, nacidos de nuevo, a dar, a seguir dando y a continuar dando perdón gratuita, voluntaria, íntegra, bondadosa, misericordiosa, compasiva y moderadamente, sin tomar en cuenta el daño o la ofensa que se ha recibido, ni a buscar venganza. Porque todos, absolutamente todos, necesitamos perdonar y ser perdonados. Liberando al ofensor de la culpa, restaurando la relación personal que existía entre ambos, antes de la ofensa, añadido al maravilloso hecho que el que es ofendido también será libre. Excusas para no perdonar. Parece ser que los apóstoles entendieron bastante bien la advertencia y la enseñanza sobre el perdón que nuestro Señor Jesucristo les había dado. Entonces le dijeron: Señor, aumentanos la fe, como diciendo, eso sí está difícil. Entonces, Señor, si tenemos que hacer eso, vamos a necesitar más fe. Esta pudo ser una reacción aceptable para los apóstoles y una primera excusa para no hacer piadosamente lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba ordenando. Pero para nuestro Señor Jesucristo no lo fue. No lo fue porque más bien parece una evasión piadosa a lo que nuestro Señor Jesucristo estaba demandando de ellos. Veamos cómo manejó nuestro Señor Jesucristo esta excusa. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Cómo podemos entender lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles? Bueno, parafraseando el texto, lo entenderíamos así: les digo que hagan algo y están poniendo excusa para no hacerlo. Están diciendo que cuando tengan más fe, obedecerán. Pero esto no es cuestión de cuánta fe tengan, ya sea mucha o poca. Porque si tienen un poco de fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, podrán hacer maravillas con ella. No me digan que necesitan más fe, porque este no es un asunto de cuánta cantidad de fe tienen, sino es un asunto de cuánta disposición tienen para obedecer. Así, la excusa de perdonar, cuando tenga más fe, se queda sin sustento. La segunda excusa para no obedecer puede surgir de las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo les dijo: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. El argumento, pero 7 veces al día, viene y nos ofende, y 7 veces al día se arrepiente, puede ser y dar a entender que el arrepentimiento no es genuino, no es sincero. Después de todo, la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces, quien me ofende no merece nuestro perdón porque no se ve algún fruto apropiado de arrepentimiento en él. Tal como nuestro Señor Jesucristo lo planteó, el hombre ha venido diciendo que está arrepentido, y el amor, recordemos, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por lo que se debe creer que cuando el ofensor viene a nosotros y nos dice
que se arrepiente, no cabe la expresión te perdonaré cuando vea el fruto. Es decir, debemos perdonar siempre y cada vez que suceda, y perdonar y seguir perdonando y seguir perdonando. Así, la excusa de perdonar cuando se vea el fruto de arrepentimiento también se queda sin sustento. Adelantándose a una posible tercera excusa, nuestro Señor Jesucristo les dice a los apóstoles: supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno y después podrás cenar tú? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se les mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. El siervo debe obedecer a su amo contra todos sus sentimientos. No puede decir, si tengo ganas obedeceré, o hasta que tenga ganas voy a obedecer. Y nuestro Señor Jesucristo señala con claridad y con precisión que incluso habiendo hecho lo que se tenía que hacer, no había hecho nada excepcional, sino solo lo que se supone que se debía hacer. Entonces, ahora se han derribado tres excusas. No puedes excusarte de cumplir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo con respecto al perdón, simplemente diciendo, lo haré cuando yo tenga más fe, lo haré cuando vea en quien me ofendió fruto genuino de arrepentimiento, o diciendo, voy a perdonar cuando tenga ganas de perdonar. En el tema del perdón entre hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos advierte que nos mantengamos en guardia, que tengamos cuidado, que nos cuidemos de no ofender ni servir de tropiezo a ninguno de nuestros hermanos, mucho menos a uno solo de nuestros hermanos pequeños. En las enseñanzas sobre el perdón, la dificultad no está en conocerlas, entenderlas o discernirlas, sino en la voluntad de ponerlas en práctica. Porque el perdón puede ser un proceso doloroso, más si la ofensa produjo en el ofendido desequilibrio injusto, indignación, complicaciones y perjuicio. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, si tu hermano pecare contra ti, deja totalmente claro que la ofensa es un pecado cometido por un creyente en contra de otro creyente. Que el asunto le incumbe única, exclusiva y directamente al ofendido y al ofensor como individuos bien determinados. Que no se debe hacer como propias las ofensas que no han sido cometidas en contra de nosotros. Que debemos ocuparnos de nuestros propios asuntos y cuando nos ofenden, no buscar aliados ni provocar la ira de otros en contra de nuestro ofensor. No debemos decidir hacerle frente a las ofensas cometidas en contra de nosotros de manera distorsionada, mediante conjeturas provenientes de la falta del estudio cuidadoso de las enseñanzas bíblicas. Sentarte en un rincón, sentir lástima por ti mismo, y tampoco se debe explotar de ira reclamando al ofensor
o iracundamente desquitarse con objetos, animales o con otras personas, ni tampoco hay que ir a contárselos a otro, sea quien sea. Debemos decidir hacerle frente a las ofensas cometidas en contra de nosotros de la manera como nuestro Señor Jesucristo enseñó que lo hiciéramos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. No busques ni pongas excusas para cumplir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo con respecto al perdón. Simplemente diciendo, lo haré cuando tenga más fe, lo haré cuando vea en quien me ofendió frutos de arrepentimiento, o diciendo, bueno, lo haré cuando tenga ganas de perdonar. Porque el perdón es un elemento esencial en el plan de Dios de redención, en la relación vertical entre Él y nosotros, y en la relación horizontal entre nosotros, sus hijos, los verdaderos creyentes, nacidos de nuevo, los hermanos. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, tu maravillosa palabra que siempre nos enseña y nos instruye, pero también, Señor, que nos redarguye y nos corrige. Gracias por estos principios del perdón, Señor, que son fundamentales, Padre, no solamente para entender el perdón entre tú y nosotros, cómo opera, sino para que el modelo de ese perdón sirva para que nosotros podamos perdonarnos entre hermanos. Señor, gracias por esas enseñanzas y que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros para que estos principios los podamos aplicar en nuestra vida de inmediato y que podamos vivir en una relación no solamente entre tú y nosotros, sino entre nosotros los hermanos como tú quieres. Y que tú, Señor, recibas la gloria, la honra, Señor, porque somos tus hijos, somos hermanos, y tu voluntad es que la paz que tú nos has dado a través de nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros corazones y en nuestra relación entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.